Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El día de hoy se llama Satanás es desatado. Vamos a leer nuevamente el capítulo 20 para entrar en contexto. Dice así la palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que estarán en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos y los que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrita en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a recordar un poco qué fue lo que vimos en el tema anterior, hermanas. Pues la clase anterior hablamos acerca del milenio, estos 1000 años que fueron distintos a todo lo que conocemos realmente hasta hoy, hermanas. Hablamos de ese gobierno, de ese trono y de todos esos tronos que Juan vio y de quienes estaban ocupando en estos tronos, quienes estaban sentados. Y la palabra de Dios nos dice que los que recibieron facultad de juzgar, y nos menciona que había ahí almas de los decapitados, los que habían sufrido durante la gran tribulación a causa de la bestia, el anticristo, y esa persecución tan horrenda que él patrocina para que todos aquellos que no tuvieran la marca y que no adoraran a la imagen, pues murieran, no pudieran hacer absolutamente nada, no pudieran comprar, vender, ser atendidos en el hospital, no pudieran hacer absolutamente nada por no ceder a la presión de adorar a la bestia. Pero todos aquellos que resistan esta situación, y todos aquellos que sean verdaderos hijos de Dios, van a recibir esa facultad de juzgar. Y observamos varios versículos que respaldaban esto. Leímos cómo Dios promete a los 12 apóstoles sentarse sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, como vimos ahí en Mateo 19:28. En 1 Corintios 6:2 nos habla que los gentiles, la iglesia que es formada de gentiles, también iba a juzgar al mundo. Apocalipsis 3:21 también es una promesa dada a una iglesia gentil,
y le dice, pues tú te vas a sentar conmigo en el trono a juzgar, y así como yo vencí y me senté en el trono. Daniel también habla de estos tronos y de cómo los santos van a poder sentarse a reinar junto con Dios. Y bueno, es importante recalcar cómo va a haber un sufrimiento dentro de la gran tribulación, pero que al final el Señor nos anima para que no caigamos en falta de fe, no caigamos en una apostasía o una desesperanza. No, porque al final el Señor nos está diciendo, vas a volver a vivir. Aun si perdieras la vida por mí, tú vas a volver a vivir, y no solo eso, vas a reinar junto conmigo, porque eso nos hace vencedores. Y dice, al que venciere le daré que se siente en el trono como yo me senté en el trono con mi Padre, dice Apocalipsis 3:21. Entonces, así como Él se sentó porque venció, así todos aquellos y todos los que estemos dispuestos a dar la vida por Cristo, y que así el Señor nos permita que hasta el último aliento de nuestra vida demos la vida por Cristo, sin importar cómo muramos, pero que nuestra muerte sea para darle gloria a Dios. Entonces sabemos que habremos vencido y podremos reinar juntamente con Él, porque hace una distinción, y ya empezamos a ver la distinción que dice que habrá una resurrección, y como lo estudiamos en clase, esa resurrección comienza a partir del arrebatamiento y continúa con los resucitados después de la gran tribulación, si es que no sucediera este evento al mismo tiempo. Pero el punto es resucitar primero, antes de los demás. La iglesia resucita primero. Marta, cuando nuestro Señor Jesús habla con ella, Marta reconoce esto, de que iba a haber una resurrección, es decir, los judíos sabían que iba a haber una resurrección. Y por eso ya hablaban de eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en su ministerio en la tierra, los saduceos negaban la resurrección, y había una discusión entre fariseos y saduceos acerca de la resurrección. Bueno, el punto es que sí había como tal la doctrina de la resurrección, no fue algo nuevo que Jesús trajo, pero lo que sí dijo es que Él era capaz de resucitar a cualquiera que estuviera muerto. Entonces debemos de confiar en ese Dios que resucita, en ese Dios que da vida, que vuelve a la vida lo que ya no tenía. Resucitar también dijimos que era levantarse. Resucitar es que te mueres y vuelves a vivir. No es vivir por primera vez, porque pues no, o sea, no hay resurrección porque no has muerto, sino que cuando uno muere, uno puede resucitar. Y preguntábamos algo, ¿cómo será el mundo cuando nuestro Dios reine aquí? Pues hablábamos de cómo estamos sufriendo y padeciendo por esos gobiernos corruptos que hoy en día existen, por esos gobiernos malvados, y cómo padecemos. Bueno, lógicamente cuando nuestro Dios venga no va a ser así. Vamos a disfrutar de paz, vamos a disfrutar de seguridad, vamos a disfrutar de lo verdadero, hermanas, no que ahorita te prometen pues estar tranquilos, que no haya robos, darte dinero, no importa lo que te prometan, pero no pueden hacerlo porque no tienen esa capacidad de hacerlo. Ahora, pues, hermanas, si nuestro Dios está gobernando, leíamos Isaías 11, hasta los animalitos van a convivir en paz, porque Dios es el dueño de todo. Y bueno, vamos a dejarlo aquí en resumen y vamos a continuar ya con nuestro tema a partir del versículo 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Es que, hermanas, recuerda que cuando vimos el tema de cómo Satanás es atado, dijimos que tenía que quedar en claro que esta era solo una sentencia temporal para el enemigo. Ya tanto la ramera, la bestia, el falso profeta, ellos ya tenían una sentencia definitiva, pero en el caso de Satanás, no. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Esto lo hace para probar nuevamente los corazones de las personas. ¿Qué pasa en el corazón de los seres humanos? Porque recuerda que también dijimos que los que resucitaron, pues ya resucitaron un cuerpo incorruptible, pero que había gente que había quedado viva. ¿A quiénes van a gobernar?
los santos de Dios, pues a la gente que queda viva durante el milenio. Pero esa gente que queda viva no ha muerto y no ha resucitado, está viva. Dios así lo estableció, Él es soberano y Él ha establecido que esa gente viva en ese tiempo y no muera, y van a tener la oportunidad entonces para poder demostrar realmente qué hay en su corazón. Y mira, al Señor nada le toma por sorpresa, porque nuevamente Satanás va a engañar a las naciones. ¿Y a cuáles? Ya te acuerdas que veíamos que al principio nos hablaba de ciertas naciones que iban a estar levantándose contra el Hijo de Dios, contra el Cordero de Dios. Bueno, ahora dice que no va a salir a engañar a esas ciertas naciones, que como la vimos hasta que representaba cada nación de esa profecía de Ezequiel, que representaba en las naciones que conocemos hoy en día. También debemos entender que la división geográfica de aquel entonces no es la misma división. Si aquel entonces nos dijo que eran 10 naciones, es probable que sean más, que sean menos, pero que cumplan el mismo territorio de esas 10 naciones de aquel entonces que mencionó el profeta Ezequiel. Ahora pues, en el versículo 8 de Apocalipsis 20 nos dice que va a salir a engañar a las naciones. ¿A quiénes? A todas. Mira, dice, las que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, norte, sur, este y oeste. Ya no solamente va a ir hacia el sur, o no solamente va a ir hacia el norte, no solamente va a ir por la región cercana a Israel, no. Como sabe que ya es su última vez que va a ser libre, entonces tiene que engañar a todas las naciones, y engaña nuevamente a Gog y a Magog, estas naciones rusas en aquel entonces esté ahí, para reunirlos para la batalla. Nuevamente vamos a reunir a esas naciones que en el tiempo del Antiguo Testamento Gog representaba hoy en día representa a Rusia, pero también a sus aliados. Magog era el líder, el rey de Gog. Aquí representa todas esas naciones que se alían a esta región y que se reúnen para batallar, se reúnen para guerrear, para ir a la batalla contra Dios. Y dice, fíjate aquí ya dice que no eran unos cuantos, sino dice que el número de los cuales es como la arena del mar. Es incontable, hermanas. Por eso les repito, son todas las naciones se reúnen porque Dios va a probar realmente qué hay en el corazón de esos que vivieron con Dios 1000 años y que estuvieron bajo el reinado de Dios y de sus santos, y que no fue un reinado corrupto, repito nuevamente, sino que fue un reinado justo, donde todos vivían en armonía, todos vivían en paz, pero nada más sueltan a Satanás y la humanidad nuevamente se inclina a hacer lo malo. Se reúnen a pelear contra aquel contra aquel que les ha gobernado 1000 años justamente, santamente, honestamente, y ellos se reúnen para pelear contra él. 1000 años no les fueron suficientes para reconocer la bondad de Dios, para reconocer su santidad, su misericordia. 1000 años no fueron suficientes para dejar de hacer lo malo. Solo fueron una pausa en su maldad. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y fíjense cómo expresa la cantidad de personas que son, porque dice, y subieron sobre la anchura. O sea, fíjate qué espacio llenaron. Llenaron todo esto sobre la anchura, o sea, todo el ancho de la tierra. Dice la versión Dios habla hoy, subieron por lo ancho de la tierra y rodearon el campamento. O sea, todas las naciones van hacia un mismo punto, la tierra santa. Porque dice, rodearon el campamento del pueblo santo y la ciudad que él ama. Y esa ciudad que él ama sigue siendo Israel, Jerusalén. Y van todos, se reúnen desde lo ancho de la tierra. Aquí te está diciendo en su totalidad. Dice
la versión Palabra de Dios para Todos. El ejército de Satanás marchará a lo largo y ancho de la tierra y rodeará el campamento del pueblo de Dios, que es la ciudad que Dios tanto ama, y caerá fuego del cielo y destruirá al ejército de Satanás. Entonces aquí dice, marcharán a lo largo y a lo ancho, pero ¿cuál? El ejército de Satanás, hermanas. El ejército de Satanás es el que hace eso porque, ya les repito, es su última oportunidad y lo sabe bien. Entiende cosas, pero no tiene sabiduría. Conocimiento es como aquellas personas que dicen estudiar la palabra y conocen muchas cosas y te pueden explicar muchas cosas muy rebuscadas, conocer mucho de historia, de geografía, de todo. Y con eso, pues, estudiar la Biblia, pero no la ponen en práctica. Se parecen al diablo, que conoce que tiene el tiempo ya establecido, cuando lo desatan sabe que ya va a acabar su tiempo, sabe muchas cosas que a lo mejor la humanidad no sabe. Recuerda cuando él dice que es echado del cielo, arrojado a la tierra, y dice que se apura porque sabe que le queda poco tiempo. O sea, él conoce los tiempos, hasta podríamos decir así, él conoce los tiempos, conoce algunas señales, algunas profecías que dicen, ya me queda poco tiempo, ya debo de hacer esto, debo de hacer el otro, pero es como, te repito, es como esas personas que se dicen ser conocedoras de la palabra, pero no las ponen en práctica. Entonces, cuando nosotros vemos que Satanás reúne, ahora en esta ocasión, sabiendo los tiempos, sabiendo que ya es su última oportunidad, en ese sentido lo digo, sabiendo que ya es su última oportunidad, entonces ya no va con unos cuantos, sino en su último intento, ahora junta a toda la humanidad que queda viva hasta ese momento. Y otra vez la estrategia es la misma, nuevamente subir a pelear contra el Cordero. Ahora recuerda que la gente puede ver el gobierno de Dios y ahora pues dice, júntense y vamos contra el campamento de los santos. Recuerda qué están haciendo los santos. Los santos están sentados en tronos reinando juntamente con Cristo. Entonces él va contra el campamento de los santos y la ciudad amada para hacer guerra. Pero así, con una sola palabra de la boca de Dios, en un instante, ya nos dice la palabra, ya no es en varias ocasiones, sino que ahora en un instante el Señor envía fuego del cielo, como lo envió en el tiempo de Sodoma y Gomorra, envía fuego del cielo que los consume y ya no pueden hacer de las suyas. Ahora sí ya no. Es la última vez y el Señor ya no lo permite, ya no les permite más. Ya no permite que hagan otra cosa, sino que dice que sale fuego del cielo para consumirlos. Y vamos a ver esa palabra consumir, que dice comer, devorar. El fuego, esto es lo que hizo el fuego. Dios envió un fuego que devoró, que comió por completo a esa gente, a esas personas que se levantan contra Dios y que todas juntas, poniéndose de acuerdo, engañadas nuevamente por Satanás. ¿Cómo es posible que Satanás pueda engañarlos tan fácil después de haber convivido con Dios 1000 años? Pero bueno, cuando tienes un corazón desviado, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia reuniéndote, no importa. Si tú no te has convertido de nuevo, en cualquier momento viene Satanás, hace cualquier cosa, hasta si quieres decirlo de rapidito, improvisada, y con una mentira que te cuente, es suficiente para que tú te apartes de Dios y te pongas del lado contrario. Pero, ¿por qué? Porque hay un corazón infiel, incrédulo. Pero el Señor mandará fuego consumidor del cielo que los devorará. Y cuando uno come la comida, esa comida deja de ser y pasa a tener otra forma y pasa por nuestro organismo, por ejemplo, llega al estómago donde tenemos ácidos que están quemando lo que ya hemos comido. Y esto lo digo en sentido figurado de lo que va a pasar con aquellas personas
que se levanten contra Dios. Y aquí mismo nos lo va a decir, dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Por fin, su sentencia definitiva. Es el lago de fuego que debemos de recordar que ahí se encuentra ¿quién? Ahorita se encuentra en el lago de fuego, los que hemos visto quiénes están. Está la bestia y el falso profeta, pero ellos cayeron o fueron arrojados vivos ahí. Ellos no gustaron de la muerte ni el pequeño descanso que pudiera tener un alma infiel. No, lo digo así como que en ese instante donde por fin deja de doler la panza o la cabeza o la pierna, no sé, cualquier sufrimiento físico que estuviéramos teniendo, para pasar a tener otro sufrimiento, pero del alma, de aquellos que ya están en tormento, como el Señor lo dijo de Lázaro y el rico. El rico ya estaba en tormento y Lázaro ya estaba en reposo. Y ellos no van a dejar de sufrir de esta manera, ni física, y ahora iban al sufrimiento espiritual en el lago de fuego y azufre. Ahora ya el tercer personaje que vemos que es arrojado al lago de fuego es el diablo. Por lo tanto, cuando él es arrojado en el lago de fuego, él siendo un espíritu, también es atormentado, porque el lago de fuego atormenta espiritualmente hablando, pero dijimos que en el caso de la bestia y el falso profeta, estos están siendo atormentados de dos formas, física y espiritualmente. El diablo no es carne, el diablo es espíritu, y el diablo también va a ser atormentado en el lago de fuego, en el mismo lugar. Y aquí, fíjate, me llama la atención. Él se siente poderoso, él se siente hoy en día rey de todo. Y sabemos que él tiene poder, y sabemos que a él se le dio autoridad sobre algunas cosas mientras él está aquí gobernando el mundo. Pero cuando llegue al lago de fuego, será atormentado como cualquier hombre. Así como está siendo atormentado la bestia y el falso profeta hasta aquí, él será atormentado. No habrá un lugar especial para, digamos, gente especialmente malévola y tenemos otro lugar. No, hermanas, en el mismo lago de fuego, el que Dios preparó, dice el Señor que Él preparó el lago de fuego para Satanás y sus ángeles y todos los que con él quieran irse. Mira, podemos darle lectura a esto. Allí en Mateo capítulo 25, versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién el Señor preparó el fuego eterno? Recuerda que antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera un ser humano en esta tierra, Satanás ya se había rebelado contra Dios. Desde aquel entonces, Dios preparó para Satanás y para los que se corrompieron con Satanás el fuego eterno, el lago de fuego. Él lo preparó para que ahí estuvieran Satanás y sus ángeles. Pero también vamos a ver que no solo ellos van a estar ahí. Ya vimos que los que llegan antes que el diablo es la bestia y el falso profeta. Antes de que el diablo llegue ahí, ellos ya están ahí siendo atormentados. ¿Y cuánto llevamos del tiempo que ellos están siendo atormentados? Por lo menos 1000 años. 1000 años, hermanas, donde ellos están ahí siendo atormentados día y noche, dice la palabra de Dios. Dice, aquí nos lo confirma, ¿dónde están quién? ¿Y por cuánto tiempo? Ya sabemos, día y noche sí, pero ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, hermana. O sea que caer en el lago de fuego no es cosa sencilla. Hay gente que bromea y dice, cuando yo esté en el infierno, voy a platicar con fulanito, voy a hacer con sutanito, o se imaginan como alguien que dijo, un falso profeta que andaba por ahí en internet y que dijo que había visto en el infierno, había visto a Juan Gabriel dijo que había visto a Michael Jackson bailando, haciendo su pasito como lo hacía de resbalarse hacia atrás, que lo vio haciendo eso y los diablos ahí y los demonios ahí aplaudiéndole. Bueno, eso es lo que la gente quisiera,
que ir al infierno fuera como ir a una pachanga, nada más que con un poco de calor. No, 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 no. Ellos están siendo, como dice aquí, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No poco tiempo, sino mucho tiempo por los siglos de los siglos, hermanas. Es decir, sin fin, sin que esta tortura termine, sin que esto pase. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí y vamos a orar. Señor bendito, gracias por lo que nos has enseñado y cómo nos has ayudado a través del estudio de tu palabra. Te pido, Padre, que podamos pues tener esa disposición para seguir escudriñando. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque ciertamente tu palabra es hermosa, está llena de vida, llena de poder. Gracias, Señor, porque tú trajiste luz a nuestro caminar. Gracias porque le diste sentido a nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos saber y conocer y confiar que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que Satanás, el enemigo de nuestras almas, algún día, Señor, será sentenciado para siempre. Gracias por esto que tú haces en tu iglesia, en tu pueblo, por esas promesas que son fidedignas, Señor. Gracias porque tú eres un juez justo. Te doy toda la gloria y toda la honra, el reconocimiento solamente y única y exclusivamente a ti que eres Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.